Hola, el título de este sermón ¿Es necesario aún dar diezmos y ofrendas? Voy a leer para ti una historia, la historia que se encuentra en San Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Jesús, dice la Escritura, se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Era el martes de la semana de la Pasión. Faltaba poco para que Cristo Jesús diera su vida en la cruz del Calvario. El pueblo se congregaba en ese momento para el sacrificio vespertino, y las oraciones luego del sacrificio se multiplicaban por los amplios atrios del templo de Herodes. Era la concentración anual de todo el judaísmo en ocasión de la Pascua. Se calcula que más o menos 1 millón de personas se reunían en Jerusalén para estas fiestas, todos ellos queriendo entrar al templo para orar, para adorar a Dios, para hacerse sus sacrificios, para entregar ofrendas especiales en aquel momento muy especial. El primer gran principio que quiero compartir contigo, para contestar la pregunta que hemos hecho al comienzo de este sermón, es de que si tú quieres darle a Dios algo, tienes que aprender a dárselo por el principio correcto. El corazón de Jesús se encontraba triste en este momento, estaba apesadumbrado porque él sabía todo lo que venía. Es más, él sabía la condición espiritual del pueblo de Israel en ese momento. Jesús estaba sentado, dice la palabra, delante del arca de la ofrenda, ubicada en el atrio exterior, hasta donde podían ingresar las mujeres. La primera vez que se menciona el arca de las ofrendas, una gran alcancía que se ponía allí para que las personas pudieran depositar sus óbolos, sus ofrendas, fue en el tiempo de Joás. Joiada, el sumo sacerdote, por su sugestión del rey, hizo poner unos enormes cofres para que las personas pudieran dar sus ofrendas y así el templo de Jerusalén pudiese ser restaurado para que se pudiesen dar los servicios necesarios en la casa de Dios. Aquí hay una primera gran lección. ¿Sabes? Si en tu iglesia ustedes quieren hacer algo para que nosotros podamos dar de corazón a Dios algo, eso es bueno. Cualquier programa, cualquier cosa que nosotros hagamos en la iglesia, para que nosotros podamos dar de una forma más eficiente, para algo bueno, para un proyecto bueno en la iglesia, es algo bien visto a los ojos de Dios. ¿Y sabes por qué es necesario que nosotros cultivemos en la iglesia una cultura de dadivosidad? Porque a medida que Cristo Jesús venga, las necesidades de la obra van a ir creciendo más y más. Una vez un pastor de mucha experiencia me dijo algo muy interesante. Él dijo de que cuando Cristo Jesús venga, sus seguidores, los cristianos, los que estemos todavía predicando el Evangelio, no tendremos en los bolsillos ni siquiera un cobre, ni siquiera una monedita. ¿Por qué? Porque en ese momento todo lo habremos dado para la predicación del Evangelio. Ya no quedará en nuestros bolsillos nada. Porque aunque habremos dado todo para el Evangelio de Cristo Jesús, nunca habremos amado tanto. Eso también es importante. Pero tenemos que aprender, si tú quieres entender si es necesario todavía dar ofrendas y diezmos, que necesitamos dar por el principio correcto. No damos para comprar salvación, damos porque ya hemos sido salvados. No damos para obtener perdón, damos porque ya hemos sido perdonados. No damos para amar a Dios, damos porque ya hemos recibido su amor y ya amamos a Dios. El Evangelio de Lucas también relata este episodio y él dice que Jesús levantó sus ojos. Jesús sabía lo que hay en los pensamientos de los hombres. Esto es repetido varias veces en los evangelios. En ese momento, cuando toda la nación, mucha gente rica se acercaba para dar ofrendas especiales a Dios, Jesús se dio cuenta de que ellos, aunque daban mucho, no estaban dando por el principio correcto. ¿Y cuál es ese principio? ¿Cuál es el principio fundamental en el reino de Dios? Déjame leer contigo el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Dice la palabra: un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor,
Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo de todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. El pueblo de Israel en el tiempo de Cristo Jesús estaba saturado de reglas, saturado de mandamientos humanos, muchos de ellos que le decían a la gente qué es lo que tenían que hacer para ser santos. Pero la gente, aunque se esforzaba por seguir reglas, no tenía la esencia, no tenía el principio fundamental del Evangelio en su corazón, que es el amor. Por esto, cuando Cristo Jesús los miraba, los veía, dice la Escritura, como ovejas perdidas que no tenían pastor. Es muy triste cuando uno sigue siendo cristiano y el Evangelio se ha perdido en la vida de uno. Cuando ese principio fundamental del amor a Dios sobre todas las cosas se ha perdido. Y al perder el amor, el pueblo se aleja del reino de Dios. Marcos dice que los ricos daban mucho, pero, ¿sabes? Dios no quiere que tú des necesariamente mucho, sino que des por el principio correcto. Dar es una reacción al amor de Dios por uno. Uno tiene que sentir y vivir el Evangelio antes de dar. Y sabes, es algo que nosotros como cristianos necesitamos hacer. Y es aquí quizá donde nosotros necesitamos aplicar o buscar un reavivamiento en nuestras vidas, como he hablado acerca de este tema en otros videos que he puesto en este canal. Necesitamos reavivar nuestra vida, necesitamos buscar a Dios en su santa palabra, forzarnos inclusive a esto. Necesitamos orar para la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos estar anclados en la preciosa esperanza de la venida de Cristo Jesús. Necesitamos poner nuestra iglesia con fe, pero también con energía en las manos de Dios para que Cristo Jesús pueda trabajar en esa iglesia y producir en ella un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma. Si nosotros no llenamos nuestra vida de amor a Dios, cualquier esfuerzo de adoración no va a ser un esfuerzo sincero, no va a ser un esfuerzo que realmente nos traiga beneficio. Vamos a sentir de que el cristianismo es una carga y no es así. El cristianismo verdadero, el cristianismo real es la cosa más maravillosa que le puede pasar a un hijo de Dios. ¿Sabes? Si tú amas a Dios de todo corazón, una vez que tú eres convertido, todo lo demás son actos de adoración. La ofrenda es una forma significativa de adoración porque, ¿sabes? Tú cuando le das a Dios los diezmos, le das a Dios algo que no es tuyo, le das a Dios algo que le pertenece a Él. Pero cuando tú le das a Dios la ofrenda, le das la ofrenda de tu dinero, es tu platita, es lo que tú has ganado. ¿Y sabes qué significa la ofrenda? Cuando tú trabajas, cuando tú pones tu vida, tu esfuerzo, a cambio de eso te dan un recurso monetario, te dan un dinero. El dinero, ¿sabes qué? Es un símbolo de tu vida. Tú pusiste tu vida para conseguir ese poco dinero. Cuando tú le das una ofrenda a Dios, tú le estás dando simbólicamente tu vida al Señor. Y nosotros le damos algo a Dios porque Dios primero nos dio algo a nosotros. La más grande ofrenda del universo fue Cristo Jesús, cuando Él dio voluntariamente su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Dios el Padre dio primero la mayor ofrenda. Es por ese amor maravilloso que Él nos llama a reaccionar a ese amor y ofrendarle a Él, sintiendo el principio correcto, teniendo en nuestras vidas, sobre todas las cosas, el principio del amor. La segunda cosa que nosotros podemos aprender de esta historia es de que nosotros necesitamos aprender a dar en el lugar correcto la cantidad correcta. Dice la palabra de Dios que mientras Jesús iba mirando con tristeza esa religiosidad vacía del pueblo judío, poco antes de su crucifixión, una viuda temerosa, y dice el espíritu de profecía, dice que incluso en un momento no quiso dar ofrenda porque le pareció de que era muy poca cosa frente a semejantes bolsos probablemente de dinero que se iban dejando allí en los cofres del templo. Se detuvo un tiempo, pero había tanto amor en su corazón que se acercó y trató de poner puso esas dos moneditas en la alcancía y trató de alejarse lo antes posible.
puso esta viuda pobre 2 moneditas, eran 2 leptones, las monedas más chicas que usaban los judíos, más o menos con el equivalente de 10 centavos cada una. Con esas monedas, esa mujer podía comprar 2 panes para comer durante ese día. Con ese poquísimo dinero, esta mujer viuda hubiera tenido para comer suficientemente ese día. La palabra que es traducida en la Biblia como viuda pobre da a entender de que esta persona conseguía apenas lo necesario para subsistir cada día. Ya era la tarde, era la hora del sacrificio vespertino, y se ve de que este dinerito que esta mujer tenía era lo que ella había conseguido ese día para sobrevivir. Era realmente todo lo que ella tenía. Qué acto tremendo de amor de esa mujer, de privarse incluso del alimento para poder dar algo para la obra de Dios, privarse de ese bocado de pan para ayudar en la obra del Señor. ¿Sabes? Una gran lección es que ella dio en el lugar correcto, la iglesia, y Jesús la alabó por esto. A pesar de la condición de la iglesia, era la semana de la pasión. En ese momento la iglesia de Dios, el remanente visible de Dios en esta tierra, estaba tomando decisiones tremendas que llevarían finalmente a alejarla, a desecharla completamente como el pueblo visible de Dios en este mundo. Frente a esta realidad, Cristo Jesús bien pudo haberle dicho a esta mujer una de 3 cosas. En primer lugar, Él hubiera podido decir a esta mujer: ¿sabes, mujer? Quédate con estas moneditas. Esta iglesia no va para más. La gente da de lo que le sobra. Esta iglesia está cada vez más perdida de Dios. Lo mejor que tú podrías hacer con esas 2 moneditas es guardarlas en tu bolsillo. Incluso esta iglesia está a punto de crucificarme. Pero Cristo Jesús no lo hizo. Porque ¿sabes qué? Las cosas malas que los hombres pueden llegar a hacer, y a veces hacen incluso, con las ofrendas que uno le da a Dios, no tienen nada que ver con las bendiciones que Dios nos da si nosotros somos dadivosos para con Él. Esto es un principio muy importante que nosotros tenemos que entender en este asunto de los diezmos y las ofrendas. La segunda cosa que Cristo Jesús le pudo haber dicho a esta mujer, pienso yo, es: mujer, guárdate esas 2 monedas. Dale esas 2 moneditas a los pobres. Mira este templo tremendo que se ha construido. Mira este malgasto. Mira todos estos robos que están pasando aquí en el templo y que yo he tenido que desalojar inclusive a estos rateros que estaban comerciando con la palabra de Dios. Mira todas estas cosas. Ve y llévale esas moneditas a los pobres. Ellos lo necesitan más que la gente que está acá. Pero Jesús no lo hizo, otra vez, porque esta mujer en ese momento estaba llevando una ofrenda para sustentar la obra de Dios en el templo, para sustentar los servicios del templo sagrado de Dios en esta tierra. Por esto Cristo Jesús la alabó y también la bendijo por esto. La tercera cosa que Cristo Jesús le hubiera dicho a esta mujer es: mujer, dame estas moneditas a mí. ¿Ustedes creen que Jesús no hubiera utilizado estas monedas de una mejor manera? Claro, Jesús recibía ofrendas para llevar adelante su ministerio. A veces nosotros pensamos, Jesús tenía una suerte de ministerio independiente. Él no dependía de los diezmos para su sustención. Dice la palabra de Dios que había gente de dinero que apoyaba el ministerio de Cristo Jesús, porque no solamente tenían que apoyarlo a él, tenían que apoyar a 12 familias que dependían del maestro de Galilea, los 12 discípulos. No es que mi esposo me ha abandonado, pastor, porque se ha ido a predicar el evangelio. Eso no existe. Mi esposo no quiere trabajar porque está predicando el evangelio. Eso no existe. Siempre la predicación del evangelio trae consigo una responsabilidad. La responsabilidad de sostener a la familia, la responsabilidad de que así como nosotros predicamos, también nuestras familias puedan ser sostenidas. Entonces Cristo Jesús hasta tenía un tesorero. Él andaba con una misión móvil. Siempre la predicación del evangelio requirió el uso de recursos económicos. Es algo que nosotros necesitamos entender. Y si Dios nos da recursos, si nosotros tenemos amor para Él, necesitamos apoyar a la iglesia de Dios con nuestros recursos, incluso si la iglesia de Dios no es perfecta. No es perfecta. La tercera cosa que Cristo Jesús le mostró, y esta historia nos muestra sobre si es necesario dar diezmos y ofrendas en esta hora, es de que nosotros necesitamos dar por los motivos correctos. Los ricos y los pobres en aquel momento daban de lo que les sobraba,
Pero dice la historia bíblica que aquella viuda dio todo lo que tenía. Ella había sido convertida y andaba en el camino de la santificación. Y las otras personas lamentablemente seguían siendo egoístas. Sus ofrendas venían después de que ellos habían satisfecho el más grande y el verdadero Dios que ellos tenían, su propio egoísmo. Dice por esto el Espíritu de Profecía, en el Deseado de todas las gentes, página 567. Es el motivo, lo que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. Y más adelante ella sigue diciendo, un corazón lleno de fe y amor es más apreciable para Dios que el don más costoso. Dar es más que una ofrenda. Dar es mi vida que yo le entrego a Cristo Jesús por las cosas que Él ha hecho por mí y porque yo siento amor sincero para Él. Y entonces yo le voy a dar alegremente porque Él me ha amado, Él me ama y estará conmigo hasta el final. ¿Quisieras tú saber si nosotros debemos todavía seguir dando diezmos y ofrendas? Claro que sí, pero necesitamos entender que debemos dar sobre todas las cosas por el principio correcto, por el principio del amor. Tenemos que buscar el amor de Dios como primera cosa cada día para entonces poder dar con alegría a Dios. En segundo lugar, necesitamos entender que si nosotros queremos darle a Dios algo, tenemos que buscar dar a Dios en el lugar correcto, la forma correcta. Y finalmente, necesitamos darle a Dios por los motivos correctos, porque Él nos ha salvado, porque Él es un Dios bueno con nosotros. Que Dios nos permita entender estas cosas, que el Señor permita que estas enseñanzas puedan entrar en mi vida y conducirme a ser cada día un poquito más un cristiano de verdad. Que Dios te bendiga.